Mis amados hermanos, ¿cómo están? Gusto saludarles, Dios les bendiga. Hoy estamos en un domingo más de palabra y hoy quiero compartirles un tema que el Señor puso en mi corazón. El Señor me habla de muchas formas gracias a Él. Generalmente en la madrugada me despierta y me pasan cosas muy extrañas porque normalmente a la hora que me despierto, por ejemplo, esta semana que me desperté a las 3:16 y entonces cuando me levanto se me viene un nombre a la mente y generalmente pues es la palabra, ¿verdad? Entonces puede ser Eclesiastés, puede ser Salmos, puede ser... Y pues el Señor ponía en mi corazón la palabra con la que voy a terminar hoy lo que les traigo. Y pues eso fue guiándome hacia qué es lo que tenía que platicar el día de hoy y compartir con ustedes. Hoy estamos conmemorando el sacrificio de amor más grande que ha existido en toda la historia de la humanidad, y no va a haber nada que se compare a él, a ese acto, a ese momento, a esa situación. En esta semana, que pues como ustedes saben es conocida como la Semana Santa, desgraciadamente muchas personas ignoran su verdadero significado bíblico e histórico. La palabra santo viene del griego agios, que significa apartado o separado para el servicio de Dios. Entonces la Semana Santa pues es un tiempo que deberíamos de apartarnos o separarnos de todas las demás semanas del año para celebrar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que comenzó el Domingo de Ramos, ¿verdad? Con la entrada de Jesús en ese burrito a Jerusalén, y pues obviamente culminó con su muerte en la cruz. El impacto de la vida de Jesucristo en la historia humana es increíble. Como les digo, no hay palabras para describirlo. Él dividió un antes y un después de él. Ustedes han visto antes de Cristo o después de Cristo. Nadie más ha podido hacer eso. Entonces, como les decía, extraordinariamente, pues bajó al cielo y se hizo hombre. No para traernos una religión más, como mucha gente lo piensa y hace, sino que por su infinito amor hacia nosotros bajó a la tierra a hacerse hombre para darnos la vida eterna a todos los que lo aceptemos como nuestro Señor y Salvador. Justo hablando de este tema, me venían a la mente pues que Jesucristo se hablaba de él antes de que viniera a la tierra. Por ejemplo, 750 años antes de que naciera, el profeta Isaías, en Isaías 7:14, decía, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Immanuel. Está hablando de Jesús. Unos 520 años antes de que Jesús naciera, Miqueas escribió en Miqueas 2, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Estamos hablando del lugar donde nació Jesús, ¿verdad? Pero fue la muerte de Jesús la razón por la que él vino al mundo. Pues realmente nació para morir, ya que su muerte en la cruz pues fue la única manera de compensar la justicia de Dios, que es santo, ¿verdad?, ante el pecado. En Isaías, nuevamente pues volvemos a ver, en Isaías 53, versículos del 3 al 6, dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentando aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo.
Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ahí estamos viendo pues que el Señor tuvo que sufrir aquí en la tierra, ¿verdad? Jesús, y Él cargó con todos nuestros pecados para que nosotros ahora tengamos pues esa bendita salvación, porque no la merecemos. De verdad, nosotros como seres humanos no la merecemos, pero su infinito amor hizo que Él tuviera que pasar por todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, pues como lo vemos, la muerte es consecuencia del pecado. Romanos 5, versículos 12 al 15 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Entonces, pues vemos que la muerte es consecuencia del pecado, pero que Jesús nuevamente vino a pagar el precio por nuestra libertad, ¿verdad? Por regresar nosotros a esa comunión con el Señor. Entonces, como les decía, gracias a la muerte de Jesús, los seres humanos pues pudimos restablecer otra vez o de nuevo la comunión que teníamos, que habíamos perdido con nuestro Creador desde el huerto de Adán, pues en la historia que ustedes ya conocen de Adán y Eva, ¿verdad? La mayoría de las personas pues saben acerca de la Semana Santa y que pues la historia de la crucifixión de Jesús, pero hoy quiero compartirles esta historia desde otro punto de vista o desde otro contexto que casi nadie sabe o conoce. Y pues esto ponía al Señor en mi corazón cuando me desperté en esta madrugada que les decía. Y tiene que ver con esto que les voy a hablar. El diario de la Asociación Médica Americana, que es la revista de investigación médica científica más prestigiosa del mundo, el 21 de marzo de 1986 publicó el análisis de la muerte de Jesús, realizada por el doctor William Edwards, patólogo de la Clínica Mayo en Rochester, Massachusetts, Estados Unidos. Antes de ser apresado Jesús, la Biblia nos dice que él sudó sangre. Y esto lo encontramos en Lucas 22, versículos del 40 al 44. Si ustedes miran el título de este pasaje, dice Jesús ora en el monte de los olivos. Cuando llegó al lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Eso les dijo Jesús a sus discípulos. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas, oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Entonces aquí comienza el análisis el doctor William Edwards, y dice, esto que experimentó Jesús se llama hematidrosis. Y los científicos indican que pasan cuando una persona está bajo tensión o un estrés extremo. Se congestionan los vasos sanguíneos cerca de las glándulas sudoríparas a causa del estrés y la sangre escapa junto con el sudor. Entonces aquí empezamos a ver ya parte del análisis que hizo este médico acerca de lo que estaba pasando Jesús.
Esto, como les digo, fue antes de ser apresado. Al ser apresado, Cristo fue golpeado 39 veces con un látigo de 5 puntas con terminaciones de hueso y plomo. Cuando tiraban los romanos, caían el látigo, y no solo como en las películas que se ve que le pegan la espalda, sino que ese látigo era largo, pegaba y se enrollaba en todo el cuerpo de él, y cuando jalaban, de regreso, ¿verdad? Se pegaban en la carne estos pedazos de hueso y de plomo, e iban arrancándole los tejidos al Señor aquí en su pecho y en la espalda. Entonces levantaba los tejidos subcutáneos. Los romanos hacían esto y ya lo tenían pues definido como parte de la crucifixión, y sabían que no podían dar más de 40 azotes. A Jesucristo le dieron 39. Los romanos hacían esto para provocar el debilitamiento en cada uno de los que iban a ser crucificados, para que los soldados encargados de las ejecuciones no tuvieran que esperar más de 1 o 2 horas en lo que cada uno de estos que iban a ser crucificados muriera. Entonces miren que tenía un propósito. Estos latigazos, lo que provocaban en cada crucificado, como les decía, pues médicamente se denomina como un shock hipovolémico, que es la disminución del volumen sanguíneo por la pérdida de sangre o la deshidratación, y hace disminuir la presión sanguínea y caer en un completo debilitamiento. Entonces, al terminar estos latigazos y completamente debilitado, pues los romanos le pusieron a Jesús un manto púrpura y lo pusieron a caminar 1 kilómetro en lo que estaban desde donde lo azotaron hasta el Gólgota, que fue el monte donde fue crucificado. Pero tal era el debilitamiento que tenía ya Jesús, porque ya al estar orando él ya estaba sudando sangre, entonces ya había empezado a perder sangre, y luego de los azotes se perdió mucha sangre, entonces ya estaba debilitado, que no pudo cargar el patibulum, ¿verdad? O el patíbulum, como se conoce, que es ese travesaño con el que ponían a los crucificados. Y fue cuando pusieron a Simón de Cirene a cargarlo para ayudar a Jesús. Al llegar a ese monte Gólgota, los soldados le arrancaron nuevamente el manto que le habían puesto y le volvió a reabrir sus heridas de la espalda, porque en el trayecto de caminar, pues ya se le iban coagulando aquí en la espalda los golpes, ¿verdad? Y al arrancarle nuevamente quedó la carne expuesta y viva. Vean todo lo que estaba pasando Jesucristo, ¿verdad? Y durante la crucifixión, los brazos no eran totalmente estirados, sino que quedaban algo así. Y lo que hacían al no dejar los brazos completamente abiertos, sino en esta posición, amarraban el entrebrazo, la muñeca, al patíbulum, ¿verdad? Los amarraban, y luego con clavos eran incrustados entre los huesos carpianos, ¿a qué? Para clavarlo en el patíbulum. Y el daño que le hacían al clavar eso era un dolor grandísimo. Los clavos le cortaron nervios, tendones, y le generaron espasmos de mucho dolor durante el proceso, generando una parálisis conocida médicamente como la mano de garra, que se pone así, ya que lesiona el nervio cubital. Todo lo que estoy leyendo aquí es el informe médico, ¿verdad? Los clavos en los pies del Señor le atravesaron el tarso y ocasionaron lesiones graves en los nervios también. Pero sus pies quedaban de esta manera. Aquí eran clavados, quedaban así, y había una tablilla debajo donde todavía se podía detener un poco los dedos de los pies. El mayor efecto fisiológico de un crucificado era la interferencia para respirar por la posición que se utilizaba en el proceso. Entonces, al no tener los brazos completamente estirados, sino quedar así, amarrado, agarrado, quedaba esta parte de acá, costaba mucho respirar. Entonces, hacía de que respirar fuera muy difícil, y por más que el crucificado hiciera ese esfuerzo, era muy doloroso. Así que ese momento de inhalar, ¿verdad?, de que entrara el aire, tenía que hacerlo con el diafragma, ¿verdad? Entonces esto provocaba que entrara muy poco oxígeno.
Y esto resultaba pues obviamente en una retención de dióxido de carbono en la sangre y que pues hubiera una fatiga muscular. Eso generaba calambres y dolores intermitentes en todo el cuerpo. Y al momento de exhalar, o sea, de sacar el aire, pues la acción requería que el cuerpo flexionara los codos y que se moviera para poder sacar ese aliento, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, era muy, muy difícil hasta respirar y tenía que ver la posición en la que se crucificaba, o sea, ya era un tema complicado para respirar. Entonces, respirar y mantenerse con vida era muy, muy difícil. Entonces, como les decía, en ese momento de exhalar, pues requería que el cuerpo se flexionara los codos y se empujara sobre los pies clavados, echando su peso total sobre esa tablilla que les decía. Y obviamente, pues en ese movimiento de estar respirando, se iba moviendo la espalda, que estaba abierta nuevamente, contra, pues, el patibulum, ¿verdad? Y se rasgaban, como les decía, esos tendones también de las manos al hacer el movimiento de los pies. Y me imagino que era un dolor muy, muy intenso, ¿verdad? Cada movimiento, como les decía, hacía que la espalda destrozada se rozara continuamente con el patíbulum, provocando ese mayor desangramiento y ese dolor increíble. O sea, la espalda de por sí es muy sensible, imagínense, después de ser azotado 39 veces. Como les decía, pues respirar era muy doloroso y eso hacía que sumarle esos calambres de no poder respirar correctamente y el hormigueo en los brazos de estar tanto tiempo amarrado y clavado, provocado por esa posición tan incómoda que los crucificados pues tenían en la cruz. Entonces era muy difícil respirar, muy difícil mantenerse. Jesús estuvo colgado en la cruz de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, haciendo un total de 6 horas. Y si vemos el número 6, representa el número del hombre. O sea, también tenía que ver, tenía un propósito el Señor. Como les decía, generalmente los latigazos y todo lo que hacían los romanos era para que una persona normal muriera en 1 o 2 horas. El Señor estuvo 6 horas colgado sufriendo. Imagínense ustedes ese dolor, esa situación que él tenía y que él sentía. Entonces, como les decía, los crucificados generalmente morían por una pérdida de sangre, ¿verdad? Se desangraban, o por asfixia, por fatiga y por sofocación de la misma posición en la que se ponían. Otros morían por deshidratación, otros por arritmias cardíacas inducidas por ese estrés que vivían, y otros por una asfixia provocada porque les fracturaban los huesos y las rodillas de las piernas para que no pudieran sostenerse en esa tablilla y el cuerpo completamente tuviera que caer, y al ya no poder respirar, pues quedaban imposibilitados y obviamente hacía que murieran. Pero el doctor Edwards concluye en su estudio que Jesús no murió por ninguna de estas causas que les acabo de mencionar. Hace una mención de que el corazón está forrado por varias capas o membranas. La primera se llama endocardio, después sigue una capa muscular denominada miocardio, y que esta está forrada por el pericardio, que consta de 2 capas, el pericardio visceral y el pericardio parietal. Y entre estas 2 capas, la visceral y el parietal y el miocardio, hay una cavidad pericardial, se llama, o pericardíaca, o pericárdica, donde se encuentra un líquido que ayuda como lubricante y facilita pues los movimientos del corazón. Entonces me llama mucho la atención porque Juan 19:34 menciona, dice, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua, dice el pasaje. Cuando nos vamos al original, la palabra griega que se usó para escribir costado es pleura, lo cual demuestra pues que se refería al tórax, implicando este lado de la costilla, ¿verdad? La cardiología moderna pues establece que el líquido que salió del costado de Jesús fue líquido pericárdico y sangre. Entonces me llama mucho la atención porque miren en qué año se hizo este estudio, en 1986, lo que menciona Juan y lo que los últimos estudios de cardiología pues han ido demostrando con la ciencia moderna. Entonces el informe, como les decía, indica que todas las condiciones fisiológicas que les mencioné hace un momento, todo lo que sufrió Jesús,
el debilitamiento cuando estuvo pues sudando sangre, los latigazos, los 39, los huesos y los nervios perforados por los clavos, la posición de asfixia, que estar ahí en la cruz, ¿verdad? Con esa posición que ponían, la oclusión de la circulación coronaria que le ocasionó pues un infarto masivo en todo el grosor de la pared del corazón. Para los que no saben, pues un infarto es la muerte de una parte del tejido del corazón. El Señor, todas estas cosas que le ocurrieron, ¿verdad? Todas estas situaciones que Él vivió, este sufrimiento, este dolor, pues le provocaron un colapso en su corazón, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, Jesús le colapsó, le explotó el corazón de tanto dolor que sufrió. Y cuando pues vino el centurión y hace esto que le estoy contando en el pasaje que nos cuenta Juan, para traspasarlo con la lanza, pues el Señor ya había muerto cuando pasó esto, ¿verdad? El Salmo 22, escrito por David 1000 años antes de que Jesús fuera crucificado, ya describía su muerte. Salmos 22, 14 dice: soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera y se derrite en medio de mis entrañas. Ahí estamos viendo justo lo que les estoy leyendo ahorita de la conclusión final del doctor Edwards, ¿verdad? Al Señor le colapsó su corazón. No aguantó tanto dolor, tanto dolor. Jesús murió cuando todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros, le fueron puestos sobre su cuerpo. En ese momento no pudo aguantar más dolor y murió. Y hay dos citas que les quiero leer que tienen que ver con esto, uno desde el punto de vista de Mateo y el otro de Marcos, que hablan ambos sobre la muerte de Jesús. Mateo 27, del capítulo, versículos del 46 al 53, dice: y alrededor de la 9ª hora, son las 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndosela, ¿verdad?, en una caña le dio de beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu y falleció. Y aquí dice: el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Miren qué dice Marcos 15, del versículo 34 al 39. Dice: y a la hora 9 Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de ellos que estaban allí al oírlo decían: mirad, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndosela en una caña le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, o sea, en la que murió Jesús, dijo: en verdad, este hombre era hijo de Dios. Imagínense que habrá visto ese centurión en la mirada de Jesús y en lo que pasó en ese momento para decir y proclamar que realmente Jesús era el Hijo de Dios, que en verdad era el Hijo de Dios. Entonces, cuando hizo esta exclamación de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Eloi, Eloi, lema sabactani. Fue un momento en la que fueron cargados sobre él todos los pecados del mundo. Entonces, como vemos aquí, pues a Jesús le cargaron encima todos los pecados de los miles de millones de personas. Y él lo aceptó
y Él se ofreció y fue pues ofrecido en sacrificio vivo por amor a nosotros. Entonces, como les decía, el Señor murió de dolor de lo que Él sufrió en carne propia como humano y el dolor de todos los pecados que se le pusieron encima, y de verdad y fue tanto que no aguantó más y tuvo que ceder. Juan 3, 16 y 17, que es parte de lo que les digo que fue cuando me desperté en la madrugada. Me desperté a las 3:16 y se me vino cuando me levanté Juan. Lo fui a buscar enseguida y lo leí, y de ahí dije, tengo que agregar el 17 también. Y es lo que les quiero leer, y con esto pues vamos a ir culminando. Dice Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces aquí vemos lo que nos dice Primera de Corintios 15, versículos del 1 al 4, cuando habla de la resurrección de Cristo. Ahora os hago saber, hermanos, dice, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que se hayáis creído en vano, dice. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, lo que les he leído al principio, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Yo no conozco a nadie más, ninguna lectura habla de que nadie más haya muerto y resucitado. Y aquí que queda claro, como dice ese centurión romano que no creía, al ver todo lo que sucedió, ver lo que él experimentó, lo que él aguantó y la forma en la que él murió, que de verdad era el Hijo de Dios. Así que, mis amados, sabiendo ya todo esto que les acabo de contar, y tal vez desde una forma muy cruda, muy médica, muy dura, muy fría, quería contarles y que experimentaran, pues a través de las palabras y lo que yo estaba leyendo, un poco de lo que el Señor vivió por nosotros hace 2020 años. Así que no deberíamos de recordarlo solo en esta Semana Santa o en la Navidad, ¿verdad? Que pues se celebra que Él nació. Ya sabemos que Él no nació en esa fecha, pero pues se celebra, ¿verdad? Que el nacimiento de Él tenemos que recordarlo todo el tiempo, ¿verdad? Miren este sacrificio que Él hizo. Miren, por eso quería yo contarles desde el lado médico, y ustedes pueden googlear y buscar este informe que les acabo de leer para que puedan ver lo que les acabo de leer, que es cierto. Y vean ustedes ese informe del doctor Edwards y ver lo que desde la perspectiva médica, todo lo que sufrió Jesús humanamente en la carne por nosotros, que como dice su palabra, siendo pecadores sin merecerlo, el Señor nos amó de tal manera, como dice la palabra que me despertó, Juan 3:16, nos amó de tal manera que mandó a su Hijo, ¿verdad? Para que todos los que creemos en Él no nos perdamos y tengamos vida eterna. Así que lo que Él hizo, pues es el título que le puse yo a esta prédica de hoy, ¿verdad? El sacrificio de amor más grande. Eso costó tu salvación. Todo lo que te acabo de leer ahorita, todo lo que Jesucristo sufrió antes y durante la crucifixión, es el costo de tu salvación, la que se haya derramado la sangre de Jesús. Así que, mis amados hermanos, es una reflexión quizás un poquito dura, un poquito recia, pero sentí en mi corazón poderles leer este informe que me llamó mucho la atención, que ya lo había leído, pero justo pues el Señor me puso en mi corazón trasladárselos, contárselos, y que lo vivieran también, por lo menos escuchándolo de mis palabras, fueran pensando e imaginándose todo lo que Jesucristo tuvo que atravesar y sufrir por nosotros. Así que, mis amados, estamos entrando en los últimos tiempos.
no es para meter miedo, sino es hablar las cosas que son. Se están pues cumpliendo ciertas situaciones que ya están pues escritas. El Señor está teniendo misericordia de nosotros y quiere que conozcamos su palabra, que como dice Juan 3:16, ¿verdad? Que no se pierdan y que tengamos vida eterna. Así que si alguno de los que me está escuchando todavía no conoce a Cristo, es bien sencillo, solo tenemos que orar y repetir esto que voy a decirte ahorita, y si tú quieres hacerlo conmigo, hazlo ahí en tu casa. Aprovechemos que estamos ahorita pues encerrados y estamos conociendo la palabra del Señor y que la iglesia somos nosotros y la palabra es viva y no se detiene. Así que si tú estás escuchando y no conoces a Cristo, solo repite conmigo esto. Señor mío, Dios mío, te doy gracias por este sacrificio que acabamos de leer, Señor, este sacrificio que tú hiciste hace 2020 años. Esto que pasaste, que fue muy doloroso, Señor, que yo no puedo experimentar ni imaginarme ese dolor que tú sufriste por amor a mí, Señor. Así que yo te doy las gracias por ese sacrificio que tú hiciste, ese gran sacrificio de amor. Gracias por la salvación, Señor. Yo creo que tú eres mi único Señor y mi Salvador. Y te doy gracias por eso que tú hiciste, Señor. Te prometo que voy a poner todo de mi parte para a partir de ahora pues tratar de poner esas fuerzas para ser mejor, ser humano, ser mejor persona. Yo sé que tú estás en mi vida, te estoy abriendo la puerta de mi corazón y que soy una nueva criatura, como dice tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y a todos los que me están viendo, si ya conocen al Señor, si por alguna u otra razón, como lo dije, pues la semana pasada, si se alejaron por alguien o porque alguna iglesia los hizo sentir mal y todo, es tiempo de regresar, es tiempo de que nos volquemos al Señor. De verdad, lo que está pasando en el mundo no es chiste, no es broma, y de verdad esto, como dice la palabra, son principios de dolores. O sea, esto realmente no es lo que está escrito, lo que viene es peor. Y como les digo, no es meter miedo, porque no es eso lo que yo busco, sino es hablar la verdad. Por eso mismo se llama pasión por la verdad del Evangelio. Es hablar la verdad y que veamos que las cosas que están escritas, esta es la palabra profética más segura, es la Biblia. Y por eso les quería leer, como les leí hace un momento, de que vieran de que 1000 años antes, 750 años antes, 520 años antes, 3 distintas personas, David, Isaías, Miqueas, escribieron acerca de Jesús y se cumplió. Entonces lo que está escrito se va a cumplir, mis amados. Entonces es un tiempo de que doblemos rodillas, nos pongamos a cuentas con el Señor, pidámosle perdón, porque como aquí les leí, somos pecadores. Aquí dice la palabra, yo lo leí, somos pecadores. Y el Señor sabe que somos imperfectos y que vamos a pecar, pero el Señor quiere que regresemos nosotros a Él. Él es sumamente respetuoso y no se mete a la fuerza en nosotros. Él espera, toca, y si abrimos la puerta dice que Él pasa y entra a cenar con nosotros. Regresemos a abrirle la puerta y digámosle: Señor, perdóname por las equivocaciones que he cometido en mi vida, porque yo me alejé de ti, porque el Señor no se aleja. Somos nosotros con nuestras actitudes, con nuestros pecados, con nuestras transgresiones que nos alejamos. Entonces es tiempo de volver, mis amados. Y los que se mantienen firmes, pues sigamos manteniéndonos firmes en esa roca que es Jesucristo y sigamos esperando, porque como les digo, esta palabra se cumple y lo que está escrito se va a cumplir, se está cumpliendo y se va pues a cumplir, ¿verdad? Entonces, mis amados, quiero bendecir sus vidas antes de terminar. Le pido al Señor que bendiga sus vidas en el nombre de Jesús, a cada uno de ustedes y de sus familias. Los cubro con la sangre de Cristo. Le pido al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros, que nos permita, que no permita que esta plaga, que este virus, que estos problemas económicos que vienen derivados de esto no lleguen a nuestra casa, ¿verdad? El Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar, dice la palabra. Yo lo creo, yo tengo fe y yo creo esas palabras y yo sé que no va a pasar nada, porque así como no nos ha pasado nada, así como el Señor no ha permitido que experimentemos cosas, así va a seguir pasando. No nos va a hacer falta nada. Declaro que la comida no te va a hacer falta, el trabajo ahí va a estar, y si no, va a venir en medio de la tormenta,
Hace unos días leí de una amiga chilena que en medio de toda esta crisis y esta tormenta, después de tantos meses, le acaba de salir una oportunidad de trabajo. Y lo primero que puso en ese mensaje fue: gracias a Dios que ya tengo trabajo y le quiero contar a ustedes sobre esta crisis y encontrar trabajo. Entonces, el Señor hace milagros, el Señor hace cosas sobrenaturales porque Él no es de este mundo y nosotros somos sus hijos. Y si lo creemos y tenemos fe, como lo que he estado hablando, no nos va a hacer falta nada ni nos va a pasar nada. Así que, mis amados, sigamos leyendo la palabra, sigamos viendo estos mensajes, compartamos la palabra con otros, que es la gran comisión, que tenemos que ir a predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Eso es lo que estamos haciendo. Háganlo ustedes también, pasen estos videos, compártanlos, descarguen el material, háblenle a otros hermanos, familiares, amigos, parientes, vecinos, porque estamos en tiempos de poder hacerlo, ¿verdad? Ahorita está empezando un avivamiento tan grande que tenemos que sumarnos, ¿verdad? El Señor está teniendo misericordia de nosotros. Así que, mis amados, sigamos, como dice la palabra, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Josué 1:9. Entonces, sigamos siendo fuertes, siendo valientes. El Señor está con nosotros, la victoria es nuestra. Y los espero el próximo domingo para el próximo tema que nos vaya revelando el Señor. Estamos orando para que el Señor nos diga sobre qué tenemos que hablar. Y el miércoles también los espero en Sustentados, este espacio de 30 minutos que hemos dedicado todos los miércoles para hablar de algunas cosas que pasan en nuestra vida y cómo lo sustentamos con la palabra del Señor. Entonces, mis amados, los bendigo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bendiciones.